Buenas, hoy daremos otro encuentro sobre nuestro curso de posgrado en el cual trataremos una breve introducción de dos importantes herramientas para la interacción con grandes modelos de lenguaje como son LangChain y YAML-Index. En este encuentro hablaremos un poco sobre la conceptualización de lo que es la generación aumentada por recuperación, sobre el marco de trabajo LangChain y sobre el marco de trabajo YAML-Index, y en ambos casos veremos un caso de uso de cómo utilizarlos en la construcción de RAG. Cuando estudiábamos los grandes modelos de lenguaje, pudimos ver que estos son entrenados con grandes volúmenes de información, pero esta información tiene una cota de tiempo. Por ejemplo, en el caso de Llama 3, esta es hasta diciembre del 2023, toda la información relacionada a lo que ha acontecido en el mundo hasta ese momento. Y estos modelos de lenguaje, aunque tienen la capacidad de generar nuevo conocimiento, pues nuevos acontecimientos como competiciones futbolísticas de la Champions League, sus resultados más recientes, pues no lo podrá dar con exactitud porque no conoce qué es lo ocurrido. Por eso necesitamos utilizar algún tipo de técnica que nos permita agregar este nuevo tipo de información, este nuevo conjunto de datos. También los grandes modelos de lenguaje no conocen sobre información específica de instituciones que quizás las tengan por motivos privados, que no deseen que puedan consultarlos otro tipo de personas o el público en general, sobre dominio específico, sobre un dominio muy específico, especializado. Estos grandes modelos de lenguaje no tienen este tipo de información incluida durante el proceso de entrenamiento. Y es por esto que surge la técnica conocida como generación aumentada por recuperación, por su nombre en inglés, Retrieval Augmented Generation, y más fácil encontrar en temas en distintos lugares de internet como RAG. Y el objetivo en general de esta técnica es recuperar la información de grandes bases de conocimiento externas y asociarla a la respuesta generativa que dan los grandes modelos de lenguaje. Para tener una idea conceptual de qué es lo que realiza RAG, en el caso de RAG, nosotros tenemos documentos e información específica de dominios, de instituciones, como puede ser leyes, como pueden ser informaciones sobre venta, y que puede estar en distintos formatos, puede estar indexada en bases de datos, puede estar como documentos PDF o CSV, o pudiera ser la respuesta que se realiza al consultar JSON o XML. Una idea que se nos pudiera asociar, por ejemplo, la información dentro de Wikipedia o la misma Wikipedia. Y toda esta información, nosotros ¿qué podemos hacer? Pues la propuesta es convertir toda esa información en índices o vectores de embedding que son almacenados en bases de datos vectoriales especializadas que permiten, cuando se realiza una pregunta, pues buscar, convertir primero esta pregunta como un vector de embeddings, un vector de valores reales asociado a cada uno de los tokens o palabras que forman esta pregunta, y con ese vector de embedding, pues a través de alguna función de coincidencia de vectores, buscar los que más se parecen dentro de esta base de datos vectorial. Esto nos permite obtener los documentos que más cerca, que tienen información semántica con la pregunta, y estos documentos, conocidos como el posible prompt o el posible contexto asociado al texto de la pregunta, serían los datos relevantes, la pregunta y la instrucción del prompt, hacer una encuesta al gran modelo de lenguaje de distintos tipos, y entonces este modelo de lenguaje, a partir de ese prompt, recuerden que los grandes modelos de lenguaje pueden tener un conjunto de tokens de entrada bastante grande, lo veíamos en anteriores encuentros. Por ejemplo, Llama 3 permite más de 8000 parámetros, y en el caso de Gemini 1.5 hasta un billón de parámetros, eso es bastante grande. Pues usted puede construir ese contexto, hacerle la pregunta al LLM, y el LLM nos dará una respuesta bastante acertada al usuario en función de esa instrucción de prompt, esa pregunta y los datos relevantes obtenidos al consultar la base de datos vectorial. Para tener una idea, usted va a tener en su dominio específico distintos tipos de documentos. Estos tipos de documentos, pues va a ser necesario dividirlos porque como según el modelo de lenguaje que usted utilice, pues necesita crear un contexto, pero además buscar información lo más cercana posible a las preguntas que puedan generar un usuario en específico.
y estos conjuntos de pequeñas partes de los documentos que aparecen en su dominio específico, pues se convierten a través de otros modelos de embedding especializados, entrenados también en grandes volúmenes de datos, en conjuntos de vectores para cada una de las palabras que aparecen en estos pequeños pedazos del documento que se han dividido. Estos conjuntos de vectores, pues usted lo almacenará en una base de datos vectorial, y cuando aparezca una pregunta que se convierte en vector, pues buscará la que más se parece en función de estos conjuntos de vectores. Es importante también que de manera automática se guarda este vector y el texto asociado al vector dentro de esta base vectorial, de manera tal que cuando usted recupera los vectores que más se parecen a una pregunta, al vector de una pregunta, pues también obtiene el texto de cada uno de estos vectores y podrá construirlo en el contexto. Quizás esta imagen pudiera también darle mayor información a la idea que le estoy tratando de ilustrar de cómo funciona el Retrieval Augmented Generation o RAG. Es decir, usted hace la pregunta, obtiene la información de la base de conocimiento, la base de datos vectorial, se le añade la pregunta al prompt y a estos documentos relevantes que formarán el contexto, se lo da como entrada al LLM, si los tokens de entrada del LLM, y este generará una respuesta asociada a esa pregunta. Para lograr todo esto, pues tenemos herramientas o marcos de trabajo como son LlamaIndex y LangChain, que veremos en este encuentro. Existen distintos conjuntos de bases de datos vectoriales y por supuesto cada uno de ellos tiene distintas métricas de distancia o funciones que permiten encontrar, dado un vector, los vectores que más se parecen, que están indexados en esas bases de datos. Aquí usted tiene un conjunto de estas bases de datos, incluso bases de datos relacionales como PostgreSQL, que ya tienen soporte para vectores de embedding, vectores de valores reales, y las métricas que permiten a usted consultarlo también. Incluso muchas de ellas tienen algoritmos de redes neuronales o asociados a grafos, como es en este caso el Hierarchical Navigable Small World o HNSW, que le permite a usted en un formato de grafos asociar los índices y poder hacer búsquedas mucho más eficientes. Importante que tengamos en cuenta que muchas tienen una capa gratis o un nivel gratis de acceso y están en la nube, o las puede tener en la nube o las puede tener de manera local. Aquí también las puede consultar a través de un API, un cliente API, que le haría mucho más eficiente la solución o crear soluciones en función de terceros. Usted va a tener a partir de ahora, ya conoce, dos formas de utilizar un gran modelo de lenguaje de los que hemos visto y de los que continuamente aparecen a la comunidad de investigadores y de desarrolladores, como son el autoajuste o el RAG. El autoajuste no va a ser más que la técnica en la cual usted reúne un conjunto de documentos e instrucciones y le orienta al gran modelo de lenguaje que se vuelva a reentrenar, sin tratar de perder el conocimiento anterior, se vuelva a reentrenar para esos documentos que son de un dominio específico. En el caso del RAG, como hemos visto, usted tiene documentos de un dominio específico y lo que va a hacer es crear, a partir de almacenarlos en una base de datos vectorial y a preguntas que pueda hacer el usuario, construir el contexto, porque encontrará los pequeños pedazos de documentos que se parecen más a la pregunta. Es muy importante tener en cuenta cuál de las dos técnicas son más útiles según el tipo de problema al cual nosotros queremos resolver o construir una solución que relacione un gran modelo de lenguaje a algunas de estos tipos de estrategias. Por eso, decidir si autoajuste o RAG debe tener en cuenta que el tamaño de los tokens de entrada, en el caso del RAG, pues se incrementa porque usted le va a agregar las instrucciones y le va a agregar el contexto asociado al texto que más se parece a la pregunta que hace. En el caso del autoajuste es mínimo porque tendrá la pregunta y ya el mismo entrenamiento de esta inteligencia artificial, de este gran modelo de lenguaje, pues generará la nueva información a partir de lo que ha visto en los grandes conjuntos de datos que usted le ha dado para preentrenar. Y en el caso del tamaño de los tokens de salida, el RAG siempre le va a dar un entorno más detallado asociado al contexto que usted le va a dar como entrada. Pero sin embargo el autoajuste va a ser mucho más preciso, más sintonizado por la brevedad, porque se parece mucho a la información con la que fue preentrenado. Algo muy importante es el costo inicial.
En el caso del RAG va a ser mínimo porque usted solamente va a tener que crear el vector de embedding para poder consultar a la base de datos vectorial, y por supuesto cuando viene nueva información reindexarlo a la base de datos vectorial, para lo cual hay varias herramientas. Pero sin embargo, en el caso del autoajuste es alto porque tiene que tener tiempo para curar o encontrar el gran conjunto de datos que usted va a darle al modelo de lenguaje para preentrenarse, crear una estructura asociada para que pueda procesarlo, tiempo de entrenamiento que implica memoria y tiempo de ejecución en grandes centros de datos, lo cual es costoso para instituciones que no tengan cuenta en los grandes recursos en las grandes transnacionales de la informática, y por supuesto evaluar el resultado de este tipo de autoajuste. Sin embargo, ambas técnicas son muy efectivas, ¿no? Porque la posibilidad de tanto utilizar las funciones para buscar la información de contexto dentro de las bases vectoriales le va a dar lo que más se parece a esa información de entrada, y en el caso del autoajuste pues lo garantizará por la evaluación que usted le hace al gran modelo de lenguaje después que ha sido preentrenado. Y para el caso de generar nuevo conocimiento, en el caso del RAG siempre va a ser exacto, muy parecido al contexto. En el caso del autoajuste usted podrá tener un poco más de variabilidad, un poco más de creatividad, porque se irá un poco más a la información que usted lo ha entrenado, que le ha dado a ver al gran modelo de lenguaje durante ese proceso de entrenamiento. Bueno, aquí les dejo algunos recursos útiles que ustedes podrán consultar con más calma sobre la conceptualización de los recursos, sobre la conceptualización del RAG, de la recuperación, la generación aumentada por recuperación, Retrieval Augmented Generation. Pues entrando en cómo lograr crear un RAG, cómo lograr integrar mis datos específicos de un dominio, de una institución que no está abierta al público, o que es una información que se crea en función de un evento o de un acontecimiento, y un gran modelo de lenguaje. Para eso existen varias herramientas, varios marcos de trabajo, y hoy veremos entre lo que LangChain y LlamaIndex, pues veremos a continuación qué es LangChain, ¿sí? Language Chains son el acrónimo trata de encerrar esa semántica, ¿no? Cadenas de lenguaje o el procesamiento de grandes cadenas de lenguaje. Esto es un marco de trabajo para el procesamiento del lenguaje natural y que es muy potente. Está en su versión 0.1.0 y recientemente ha salido la versión 0.2, y nos va a permitir a los desarrolladores, a los investigadores, poder integrar grandes modelos de lenguaje con fuentes de datos externas, extraer información, indexarla en base de datos vectoriales, extraer información, indexarla en base de datos vectoriales, resumirla, realizar distintos procesos sobre esa información, consultar grandes modelos de lenguaje. Y además de esto tiene varios módulos. Tienes módulos para trabajar desde un lenguaje de programación Python y desde la web. Tiene módulos para trabajar en Node.js o desde su aplicación web. En nuestro caso, en nuestro encuentro, hablaremos sobre el módulo en Python. ¿Y qué podemos hacer con LangChain? Pues con LangChain usted podrá realizar sistemas de preguntas y respuestas para RAG, que es el objetivo de nuestro encuentro, pero además podrá mostrar salidas de consulta, podrá hacer análisis de consulta, descomponer las consultas en varias subconsultas para, quizás por su interés, consultar distintos tipos de grandes modelos de lenguaje porque estén especializados ya en otro tipo de información. Podrá consultar, extraer información y buscar información y ejecutar consultas SQL a partir del lenguaje natural, resumir información, crear chat y darle memorias a estos chats para que recuerden conversaciones anteriores, consultar API externas, bases de datos externas, mucha información. Y además tiene otros módulos que complementan el desarrollo de grandes soluciones utilizando este gran modelo, este gran marco de trabajo. Una de ellas es LangGraph, un módulo de LangChain en el cual usted podrá visualizar en formato de grafo las cadenas o los componentes que usted está utilizando en su solución. También tendrá LangServer, y LangServer, a partir de una solución construido un RAG, por ejemplo, creado en LangChain, usted podrá automáticamente permitir crearle
acceso a través de un API REST como si fuera una aplicación que construida en FastAPI, pero la podrá poner en producción para consultarla por terceros de una manera muy rápida, muy eficiente. Y además tiene Landsmith, que le va a permitir consultar o evaluar el funcionamiento de su solución y saber si está lista para llevar el prototipo que usted ha creado a producción. En esencia, usted podrá tener conexión con los grandes modelos de lenguaje, podrá conectar datos externos con estos grandes modelos de lenguaje y encadenar estos procesos de una manera simple, una manera rápida, con varios componentes. Y estos componentes permiten a su vez envolver todas las funcionalidades y parámetros de configuración de grandes modelos de lenguaje, crear plantillas de instrucciones para distintos tipos de modelos de lenguaje, índices para la recuperación de la información relevante en bases de datos vectoriales o en otro tipo de información, y encadenar todos estos componentes. Y de ahí el chain del nombre de LangChain. Eso permite, es decir, buscar información en un libro porque ha sido almacenado o indexado en una gran base de datos vectorial, y después encuestar un LM y después encuestar un agente en la cadena de procesamiento que usted decida para la construcción de su solución. Y además permite agentes. Los agentes serán pequeños submódulos o abstracciones en la cual usted puede desarrollar una solución específica a partir de las respuestas de un gran modelo de lenguaje. Y veremos algunos ejemplos muy interesantes de cómo puede interactuar con los agentes. Les sugiero poder consultar las integrations, ¿no? En la documentación de LangChain usted podrá consultar aquí los proveedores de información de donde puede extraer información usted, y como ve hay un gran conjunto de estos proveedores. Es decir, en la parte de componentes, los document loaders son los encargados de extraer información de distintas fuentes de datos y permitir que LangChain las procese. Como ven, usted acá podrá extraerlas desde base de datos de tipo geoespacial como Ajax, podrá desde AWS, archivos de AWS en la nube, bases de datos Cassandra, podrá desde redes de mensajería como Telegram. Usted podrá acceder de la forma en que plantea el API, podrá acceder a Telegram tanto de forma pasiva como forma activa, a otras aplicaciones de mensajería como Trello, Twitter o archivos XML, PDF, etc. Y también podrá interactuar directamente con abstracciones especializadas en varios tipos de grandes modelos de lenguaje, desde los de OpenAI hasta diferentes como el mismo Llama que hemos visto ya, interactuar directamente con Llama y otros grandes modelos de lenguaje que se encuentran, por ejemplo, en la plataforma Hugging Face. Podrá acceder a tipos de vectores, distintos tipos de información vectorial. Es decir, como habíamos visto algunas de estas bases de datos vectoriales como Milvus, Chroma, y incluso estas abstracciones le darán una forma fácil de poder indexar los documentos en esas bases de datos vectoriales y recuperar información bastante sencilla para el desarrollador de este tipo de bases de datos, extrayendo las métricas que utilicen, o las funciones de métrica o las funciones de coincidencia de vectores que utilicen cada una de estos bases de datos vectoriales. Pero siempre va a ser muy válido consultar la información que usted tiene en cada uno de estos recursos. Bueno, ahora vamos a tratar el ejemplo que hemos traído para ustedes en nuestro encuentro. Les sugiero siempre tratar de establecer, para trabajar con los grandes modelos de lenguaje, una Tesla T4, solicitarlo. Recuerden, en Google Colaboratory, a pesar de ser un recurso gratis, libre, pues ya ciertas restricciones de uso para el trabajo con este tipo de recursos.
Entonces, algunas técnicas que podemos usar es, por ejemplo, tener dos usuarios de Google y conmutar primero en un usuario y después en el otro si no me da acceso, para poder utilizar el T4, porque cuando se usan muchas sesiones o se lleva mucho tiempo, pues Google restringe el uso de este recurso. Bueno, ahora veremos un ejemplo de RAG utilizando el marco Launching para la predicción de casas en venta en Cubo. Es decir, acá yo les dejé público un recurso en el repositorio de los recursos del posgrado. Les dejé un recurso abierto, un CSV, donde está la información. Verán acá, ¿sí? esta función de utility, lo que le va a permitir es descargar un archivo desde público, desde Google Drive. Y entonces en esta dirección ustedes tienen un CSV, que es una información desde un sitio de ventas de casas en Cuba. Y por supuesto, cuando usted descarga ese archivo, ¿sí? Recuerden que él automáticamente les guarda la información en el sistema de archivos que le crea dinámicamente Google Colaboratory. Ahí vieron el archivo. Pues como es un CSV, lo procesaremos como un data frame con pandas, y cuando pedimos visualizar la información, pues ustedes van a ver, ¿no? Sí, tiene información sobre la ubicación de la casa, la descripción de la casa, pero tiene datos ausentes. Puede que el texto tenga caracteres no deseables, y entonces siempre usted va a tener que hacer algún preprocesamiento de la información para que esté lo más curada posible, lo mejor posible, para indexarla en la base de datos vectorial. Eso es muy saludable en la solución que estemos implementando. Aquí, como ven, ya quitamos los valores nulos. En este caso nos interesa el título y el contenido. Y cuando visualizamos el contenido, pues ustedes pueden ver que también tiene caracteres HTML incrustados. Por tanto, también es deseable quitarle estos caracteres que pudieran confundir, ¿no? el proceso de inferencia. Vamos a utilizar la biblioteca Beautiful Soup, muy utilizada para hacer scraping de sitios web. La descargamos. Y entonces implementamos la función utility para limpiar de cualquier carácter el texto que le pasemos a esta información, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al campo contenido, vamos a aplicarle esta función, y eso lo que automáticamente a todos los registros que te aparezcan en esta columna, pues automáticamente los va a actualizar y quitarle los caracteres incorrectos. Fíjense que aquí, una vez consultado el mismo registro de la columna content, pues ya no tendrá el carácter strong, es decir, la etiqueta strong, disculpen, de HTML, que le pudiera producir un proceso de inferencia. Entonces lo que vamos a hacer es concatenar lo que aparece en el título con el contenido, y esa información es la que nos interesa que se indexe en la base de datos vectorial, para que cuando el usuario, si el objetivo es que esta aplicación, este RAG de casas en ventas en Cuba, el usuario lo que va a preguntar es por la casa que desee, está buscando, que se parezca a sus intereses. Por tanto, esta información es crucial que se almacene en la base de datos vectorial para ese tipo de recuperación. Bueno, vamos a instalar entonces los módulos que nos son imprescindibles para poder interactuar con el marco de trabajo Launching Community, Launching, PyPDF. Quizás no vamos a utilizar PyPDF, que es una biblioteca especializada en el procesamiento de documentos PDF. La dejaremos para su autoconocimiento, para su estudio. Una vez descargados estos módulos, pues vamos a descargar los asociados a los módulos de Hugging Face, Sentence Transformer y Transformer. En este caso son importantes utilizar Accelerate y ANOPS, que son las que permiten que se ejecuten, se carguen, ¿no? Una manera más eficiente los modelos de Hugging Face. Ahora, como ustedes habían visto en la diapositiva, les habíamos comentado anteriormente, cuando usted está haciendo un RAG,
una generación de documentos por recuperación, pues no le puede pasar el documento completo, porque en la consulta que hagan los usuarios no va a ser sobre el documento completo, van a ser sobre partes del documento. El documento completo puede que se vaya más allá del contexto, que puede tener como entrada un gran modelo de lenguaje. Entonces lo deseable es dividir el texto en pedazos. Y además de dividir, cuando usted divide un texto, un conjunto de tokens, un conjunto de palabras, tiene otro reto, y es que ese conjunto de palabras, si usted lo pica, puede ser que en uno de esos pedazos esté el contenido que le interesa y en el otro la otra parte. Entonces también usted lo que lo deseable sería guardar, ¿no? Si divide, si cada 500 caracteres va a tener un pedazo, entonces quizás alargando la ventana también contener, ¿no? Lo que están alrededor de los tokens de inicio y fin de cada uno de esos pedacitos. De alguna manera también almacenarlos para que si se hace una pregunta, pues también tenga ese pedazo un poquito mayor. Le he hecho toda esta explicación para analizar, para que vean este componente de LangChain, es decir, el text splitter. Lo que le va a permitir es recursivamente dividir caracteres, y usted le va a decir, por ejemplo, yo quiero que me divida los documentos en pedazos de 1500 y el chunk overlap sea cada 200 caracteres, el espacio que me voy a llevar a partir del inicio y el fin de esos chunks. Y para usar esto voy a usar la función len de string que tiene Python. Esa es la idea de este tipo de acción. Bueno, ahora, como hemos visto, nosotros tenemos la información que queremos procesar en un CSV, y de alguna manera tenemos que decirle a LangChain que cargue ese CSV para su abstracción principal, que son los documentos. Para hacer eso, el LangChain, como lo vimos en la documentación, tiene varios componentes, varias abstracciones conocidas como loader. Puede ser para PDF, MongoDB, Notion, CSV, GitHub, entre otras. Muchas, y cada vez surgen más porque se permite la creación según las necesidades y proponernos, ¿no?, a la comunidad, al repositorio de LangChain, nuevos tipos de documentos. Pero en esencia, la que nos interesa en el día de hoy es el CSV, que es el archivo que creamos para procesar. Y además de que sea CSV, recuerden que lo cargamos como un data frame de pandas, y LangChain también tiene un loader para un data frame. Y lo que vamos a hacer, como nuestro dataset, nuestro de data frame se llama DF House Sale, pues lo vamos a cargar y le decimos cuál de las columnas de ese dataset es la que nos interesa que sea la indexada utilizada por LangChain para interactuar con los LLM. Y eso es lo que se hace con Claim Content. Se le pasa la configuración que le dimos al text splitter y automáticamente él hace el proceso de dividirnos en documentos y darle una ventanita de contexto en función de dónde pica cada uno de esos documentos, automáticamente con load and split de data frame and loader. Y entonces en document tenemos el conjunto de documentos asociado a ese CSV, solamente teniendo en cuenta la columna o la información que está en Clean Content como información principal, más el resto de columnas como metadatos. Si un documento tiene, disculpen, no habíamos ejecutado acá el text splitter, por eso nos falló, y ya en document tenemos la información que deseamos. Bueno, para hacer un rack necesitamos una base de datos vectorial. En nuestro encuentro utilizaremos la base de datos vectorial ChromaDB. Para eso instalaremos el módulo en Python de interacción con ChromaDB. Recuerden que en la variable document guardamos la información de los documentos, y vamos a ver un ejemplo del documento 10, la información que tiene para procesar o utilizar por parte de LangChain. Esperemos que termine de procesar.
Y por ejemplo, cuando queremos ver la cantidad de documentos en que cuál picó, pues picó en 126 documentos todo el texto que le dimos. Y cuando preguntamos por el documento 10, la información que tiene, como ven, es la que nosotros vamos indexando, ¿no? La dirección más el contenido de la descripción que se hizo de esa vivienda. Bueno, ya habíamos hablado, ya tenemos un documento cargado en la extracción que tiene Langchain para esos documentos y la lista de documentos. Cargamos el módulo de la base de datos vectorial para interactuar con ella, pero hemos visto que la idea principal es convertir cada uno de los tokens de esos documentos en un vector de números reales, un embedding, un vector de embedding. Para eso vamos a necesitar un modelo que nos permita, dado un texto, obtener el vector de valores reales, el vector de embedding que lo relaciona. Y para eso vamos a utilizar, existen muchos embedding, muchos modelos de embedding. OpenAI tiene unos muy buenos, y siempre se desea, en el caso de que estamos hablando del español, pues que este sea un modelo de lenguaje, un modelo de embedding que esté preparado para sea multilingüe. Uno muy bueno es el que vamos a usar, el Mini LM L6V2 de Hugging Face. Fíjense que cargamos el módulo asociado a interactuar con los embeddings de Hugging Face y también con los vectores de embedding de Chroma. Vamos a cargar este modelo y realizamos la configuración para interactuar con la base de datos de Chroma. Es decir, Chroma nos permite interactuar con la base de datos en la nube que tiene en libre, y nos permite interactuar con una base de datos que nos crea local. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos a Chroma from document, le pasamos los documentos que tenemos con el contenido, le pasamos el modelo de embeddings que va dado cada uno de los tokens de cada uno de esos documentos, construyendo un vector de valores reales. Se lo pasamos, le decimos el nombre que queremos que tenga esa base de datos local, persistent directory, y el nombre de esa colección para interactuar con Chroma. Acá en estas, una vez que obtenemos el vector store, es decir, la abstracción o la interfaz para acceder a los documentos ya almacenados en nuestra base de datos vectorial, que puede ser tanto en la nube por API o local, como lo estamos haciendo ahora, pues usted lo puede configurar para que obtener un recuperador de información, es decir, un retriever sería la interfaz que nos permite recuperar por preguntas los documentos que más se parecen dentro de esa base de datos vectorial a una query que usted le haga. Y en la configuración que le estamos diciendo K igual 3 es que solamente nos recupera los 3 que más se parecen. Es la idea de lo que queremos hacer. Sí, se tarda un poco porque descarga el modelo hacia nuestros recursos locales desde la plataforma Hugging Face. Ahora, un elemento muy importante que nos permiten estos grandes modelos de lenguaje, por la forma en que fueron entrenados, es crear instrucciones, es darle órdenes, nuevas órdenes a este gran modelo de lenguaje, y a partir de esas órdenes que él genere la respuesta que se desea. Veremos en un otro encuentro cómo existen distintos tipos de instrucciones, incluso toda una ciencia para crear instrucciones, una ingeniería de instrucciones. Y en el encuentro de hoy, pues, le daremos la siguiente orden a nuestro modelo de lenguaje. Le daremos la instrucción a nuestro modelo de lenguaje. Usted es un agente inmobiliario, usa la siguiente información para responder a la pregunta del usuario. Si no sabe la respuesta, simplemente di que no lo sabes, no intentes inventar una respuesta. Le pasaremos el contexto, que va a ser el texto de los vectores de embedding indexados en la base de datos vectorial que más se parecen a la pregunta. Va a ser la pregunta, pero como texto, y solo devuelve la respuesta útil a continuación y nada más, y respóndeme siempre en español. Respuesta útil, 2 puntos, y ya esto le indica que después de esto va a venir la respuesta. Entonces usted le va a pasar el content y el question, que son las palabras reservadas que él va a asociar, y va a tener Langchain le da la abstracción prompt template, que es la que va a permitirle a usted construir nuevos prompts según el problema
que usted está para el cual está construyendo su rack. Nosotros, como ven, ¿no? Una plantilla de PROM, usted en una plantilla de PROM va a tener instrucciones como la que estamos dándole. Usted es el siguiente, un agente inmobiliario, y va a dar una respuesta a la información externa o contexto, el contexto, la pregunta que hace el usuario, y por supuesto le va a indicar el tipo de salida. Usted verá que puede pedirle distintos tipos de salida, tabular, JSON. Es decir, es muy interesante texto, las posibilidades que nos brindan estos grandes módulos de lenguaje para crear instrucciones, para obtener la salida configurada incluso como se desea en distintos entornos, y cada vez son mucho más especializadas. Esta plantilla de PROM es para el gran modelo de lenguaje Phi3 de Microsoft. Es la siguiente, y aquí quisiera ilustrarle algo muy interesante, y que la plantilla de PROM puede variar según el gran modelo de lenguaje que usted utilice. En este caso nosotros usamos la de Phi3. Fíjese la diferencia entre este tipo de plantilla que planteamos, que definimos al inicio, y las que necesita Phi3 para poder ser configurado usando LangChain. Y todas estas especificidades que le estoy dando es importante tenerlas en cuenta. En el caso de Phi3 utiliza un token especial para identificar qué es la orden a que se le da al sistema o al gran modelo de lenguaje, y ve que empieza por system y termina con el token especial en. La información que viene del usuario encerrada entre estos tokens especiales, y donde aparece el contexto y la pregunta, y dónde o a partir de dónde va a aparecer la respuesta que va a dar el modelo de lenguaje con esta token reservado. Es decir, cuando le digo token es el conjunto de caracteres que conforman esta palabra, y a partir ya uno sabe que después de este token pues viene la respuesta del modelo de lenguaje. Es necesario, para interactuar con el modelo de gran modelo de lenguaje de Phi3, definir una plantilla de PROM de esta manera. Es decir, no con la información, si usted puede variar la información o la orden que se le da, pero la estructura sí debe estar muy cercana a la que aparece a continuación. Bueno, usted define entonces el pipeline. En este caso estamos hablando de estructuras de datos, clases propias de Hugging Face. Es decir, vamos a pedir el gran modelo de lenguaje de Phi3 mini para instrucciones en generación de texto. La temperatura, recuerden, la temperatura va a indicar la manera en que el gran modelo de lenguaje puede dar información aleatoria. Es decir, la inferencia va a ser, ¿no? Si le dice que es 0, pues no va a dar mucha generación, va a ser muy exacto. Si aumenta el valor de temperatura, va a dar una inferencia más aleatoria a este modelo de lenguaje, ¿no? La cantidad de respuestas que se concede respuesta, el token que finaliza, etcétera. Entonces usted podrá carga este modelo de lenguaje en este recurso, el MPipe, el pipeline propio de Transformers. Esto le va a llevar un pequeño tiempo. Es importante siempre tener en cuenta, y veremos cómo en JamaIndex, cuando estemos interactuando con JamaIndex, tener en cuenta el consumo de los recursos, porque puede ser que la descarga de estos grandes modelos de lenguaje pues comprometa la cantidad de recursos que le da libre Google en su plataforma Google Colab. Miren aquí que cuando se creó, se persistió en lo que se descarga el modelo de lenguaje de Hugging Face, cómo se creó local nuestra base de datos Chroma, y los datos que ella necesita para asociarse con el nombre que le definimos como para hacer local. Y la tenemos acá local, y podemos ver la información. Y una vez que se descargue el modelo, pues entonces vamos a utilizar una abstracción, una cadena. Es decir, como ya hemos visto, es una de las posibilidades que nos brinda LangChain de encadenar distintos procesos: el proceso de inferencia, el proceso de recuperación,
de la información el proceso de añadir la plantilla. Así como ven acá, con esta clase de launching retrieval QI question assistance, un asistente de recuperación de preguntas, para obtener la respuesta usted le va a indicar cuál es el modelo de lenguaje. Recuerden que utilizando Hugging Safe Face Pipeline propio de launching, pues ya construimos un objeto que launching conoce, que sabe la estructura que tiene para interactuar con grandes modelos de lenguaje de Hugging Face. Y entonces en nuestro recuperador le decimos que ese va a ser nuestro modelo de lenguaje, y aquí se lo puede descargar todavía los recursos, usted lo puede interactuar con ellos. Y es muy importante cuando usted define el tipo, el chant type, con el parámetro stuff, eso le va a permitir a usted definir un nuevo prompt o conjunto de instrucciones. Y lo que sí tiene que tener en cuenta es el tamaño máximo de token que permite el modelo de lenguaje. Recuérdense, fíjense aquí, le pusimos como tamaño máximo 1420. Si usted le da una entrada a su modelo de lenguaje mayor de 1420, le va a dar error. Tiene que tener cuidado con lo que le pone como pregunta y lo que se recupera de la base de datos vectorial para agregárselo a la pregunta que le hace el modelo de lenguaje, porque pudiera, si es mayor que esa cantidad, darle error y le pone su plantilla de prompt como la definimos anteriormente. Una vez que tiene toda esta información en su retrieval QI asociado a la variable QI, entonces va a poder hacerle preguntas al gran modelo de lenguaje utilizando de una manera una manera abstracta, porque ya usted automáticamente con este proceso de cadena de launching, pues dentro, una vez hace la consulta internamente, pregunta a la base de datos vectorial, recupera el contexto, se lo agrega a la variable asociada al contexto y a pregunta, y le hace la pregunta con la estructura de prompt al gran modelo de lenguaje transparente para el desarrollador. Fíjese, es importante tener en cuenta también que no solo usted puede realizar el encadenamiento de procesos en launching de esta manera declarativa. Existe otra forma mucho más clara o más eficiente, que es utilizando la secuencia y el elemento tubería, que frecuentemente se usa en sistemas operativos como algunas distribuciones de Linux. Usted puede encadenar distintos elementos o componentes de launching, por ejemplo la estructura de PROM, el LLM, y que esto le sirva también para realizar preguntas. Bueno, ya tenemos acá en nuestro QA la abstracción en la cadena que nos permite desplegar o ejecutar todo un proceso de inferencia utilizando el LLM, la recuperación, que es la base del RAG, y obtener la respuesta de nuestro LLM. Fíjese que acá que podemos hacerle a QI con la llamada invoke, le ponemos query, en este diccionario que se crea acá de Python, le pone usted query y ahí le pone cuál es la pregunta que se le vamos a hacer. Es, bueno, recupérame cuáles son opciones de casa tengo de 3/4 y cerca de un parque, a todo el conjunto de información. Recuerden que nuestro rack es de ventas, de casas de venta en Cuba. Usted le hace la pregunta al modelo, el modelo va a comenzar a tratar de hacer la inferencia, va internamente, recuerden, dado la pregunta, la convierte en un vector de embedding, le pregunta a la base de datos vectorial, obtiene los que más se parecen dentro de esa base vectorial, se lo agrega al conjunto de tokens del LLM y obtiene la respuesta. Y les pongo esto para que vean cómo distintos LLM pueden dar después respuestas diferentes. Fíjense que aquí aún está en la respuesta colocando los mismos tokens especiales que tiene el modelo del gran modelo de lenguaje Phi3. Entonces, es importante en este caso filtrar la salida, porque la respuesta usted la va a tener a partir del token Assistant. Es por eso que vamos a necesitar filtrar la salida o parciarla para mejorar la respuesta del LLM, porque no queremos todo esto, solamente el texto asociado a la respuesta. Entonces, usted puede usar otros recursos como este tipo de cadena, una cadena especializada para el procesamiento de la respuesta. ¿Sí?
question answering, importa esta función load QA chain, que lo que hace es preparar la inferencia de la respuesta y limpiar la respuesta. Vamos a agregarle una función utility que, dada la pregunta, pues obtenga la respuesta, los documentos que corresponden al contexto, la pregunta, solamente obtenga la respuesta y nos quedemos con la respuesta para que se esté en answer. Esto es lo que hace esta función utility. Y entonces ahora podemos hacerle de nuevo la pregunta un poco más clara. ¿Cuáles opciones de casa tengo de 3/4 y cerca de un parque? Vamos a mostrar la pregunta y entonces llamamos a nuestra función ask, que solamente nos va a dar la respuesta. Aún en la respuesta vamos a tener la palabra el token reservado assistant, y lo que vamos a hacer es, por supuesto, filtrarlo y limpiar la cadena de una manera eficiente para quedarnos con los tokens que están después de el token reservado assistant. Hacemos la pregunta a nuestro modelo de lenguaje y entonces pues podremos tener también ahora en una forma más clara la respuesta, ¿no? Fíjense que es muy parecida y muy cercana a lo que nosotros le dimos como contexto a nuestro rack. La opción de vivienda que cumple, y este es el gran modelo de lenguaje infiriendo la respuesta, la opción de vivienda que cumple con tus criterios de 3/4 y cercana a un parque es la vivienda urbana ideal para familias medianas ubicada en calle Segunda, Santiago de Cuba, que se encuentra cerca del Parque del Morro. Esta propiedad tiene una placa ocupada y esta información es exactamente asociada a la información específica del dominio específico de ventas que usted está construyendo con su rack. También usted puede obtener en la respuesta los documentos que más se parecían a la consulta que se hizo, ¿no? Y esta es una información agregada que puede tener. Por ejemplo, nosotros en la variable response obtuvimos la respuesta y cuando le pedimos source document, pues nos va a dar cada uno de los documentos, y de esos documentos lo que pedimos fue el page content. Recuerden que es donde está el contenido como tal de la información y podemos acceder a la información. Si le pedimos que nos dé el objeto completo, pues veremos los metadatos también asociados a LangChain. Pues hasta aquí usted ya tiene construido un rack, un sistema de generación aumentada por recuperación de casas de venta en Cuba. Ya, ahora usted puede hacerle preguntas en lenguaje natural asociados a ese dominio, y si la información aparece, está coincidente, pues le va a responder por las instrucciones que usted le dio al rack. También usted puede cambiar el tipo de instrucciones. Todas esas ventajas se las permite LangChain. Ojo, importante, esto es una de las funcionalidades que nos permite LangChain. Realmente el conjunto de posibilidades, tanto de procesamiento, resumen de documentos, etcétera, que nos permite LangChain es extensa, muy grande, es un marco de trabajo muy potente. Una de las posibilidades que tenemos con LangChain es la creación de agentes. Y los agentes son como herramientas para la interacción con los LLM. Es decir, que ahora cuando usted hace la consulta a un LLM, puede ser a partir de la respuesta del LLM, puede acceder a una búsqueda de Google y darle una respuesta mucho más eficiente al usuario. Puede realizar cálculos complejos según la entrada y la respuesta que le da el LLM. Puede incluso realizar consultas SQL, obtener, dado una pregunta en lenguaje natural, obtener el código asociado a la consulta en SQL e incluso ejecutarla en su base de datos. Y en el día de nuestro encuentro, en este encuentro, pues veremos cómo hacer un agente para SQL con LangChain. Es decir, la definición clave de la clave detrás de los agentes es brindarle la posibilidad a los LLM de crear herramientas mucho más eficientes a partir de su respuesta. Y se utilizan para determinar qué acciones tomar y en qué orden. Una acción puede ser utilizar una herramienta y observar sus resultados, o regresar la respuesta al usuario. Veremos cómo crear un agente para consultas y ejecución de SQL. Bueno, lo importante, lo primero es, por supuesto, tener una base de datos con la información a la cual queremos acceder. Y para eso, en el encuentro de hoy vamos a usar SQLite. Vamos a crear una base de datos de SQLite en el sistema de archivos que nos da Web Collaboratory.
Y para eso vamos a utilizar el módulo SQL Alchemy. Vamos a definir los datos que queremos, una tabla stock con distintas columnas de distintos tipos de datos. Vamos a inyectarle la información de esas columnas y vamos a poblar, ¿no?, de automáticamente esas columnas en nuestra base de datos de SQLite, que se va a llamar stock.db. Una vez que hacemos todos estos pasos y insertamos la información, entonces vamos a crear el utility SQL Database para consultar si los datos, ¿no?, están correctamente indexados. Y como ven, aquí estamos llamando a nuestra base de datos y vemos que sí, efectivamente se indexó toda la información en nuestra base de datos de SQLite. Y ahora vamos a crear nuestro agente de SQL. Es decir, vamos a crear un agente que el usuario haga una consulta en lenguaje natural asociado a la información que aparece en esa base de datos y nos dé el resultado deseado. Es decir, existen distintos tipos de agentes. Cuando usted define un agente, va a tener definir el LLM que va a usar, va a definir el tipo de agente, la herramienta o conjuntos de herramientas con las que se va a auxiliar o va a crear para que interactúe ese agente. Es decir, pueden ser funciones especializadas para ejecutar, dado una entrada, devolver una salida, y todo eso le va a permitir hacerlo launch. Pero en especial para crear un agente SQL, usted va a tener la función create SQL agent. En este método usted va a utilizar un kit de herramientas que bueno, puede consultar más información, pero en este caso vamos a usar SQL Database Toolkit, que está especializado en este tipo de entrada. En esencia, no vamos a dar mucha información, no tenemos mucha información, solamente este agente no va a tener memoria porque lo que queremos es que interactúe directamente con la base de datos. Ahora, vamos a la acción, es decir, usted define todo el conjunto de módulos de los cuales va a depender. Vamos a crear una instancia SQL Database de Engine. Recuerden que Engine es la abstracción que tenemos de interacción con nuestra base de datos, y SQL Database es propia de las utilities que nos da Launching para interactuar con base de datos SQL. Vamos a que en la función create SQL agent le pasamos el modelo de lenguaje que vamos a utilizar, que es el mismo con el cual estábamos haciendo las inferencias. Entonces en Toolkit, SQL Database Toolkit es la que va a enlazar nuestra base de datos con el LLM, y esa abstracción pues nos permite dejarle a Launching el control de cómo va a interactuar con nuestra base de datos. Y bueno, le decimos que no va a tener memoria y incluir nuevos ejemplos. Una vez creado nuestro agente SQL, pues en nuestro agent executor es el que se va a encargar de interactuar con nuestra base de datos. Y con la cadena, pues vamos a poder pedirle información al modelo de lenguaje. Si ejecutamos toda esta acción, importante, verbose tree nos va a permitir todo este proceso de inferencia. Ahora, también podemos incluirle más información, si un nuevo prompt al modelo para interactuar con nuestra base de datos. Como ven, le vamos a dar varias instrucciones propias del SQL: using not en valores nulos, usar uniones cuando use unión en all, etcétera, que le van a permitir ayudar al modelo de lenguaje a realizar las acciones. Todo este conjunto de instrucciones, como ven, aquí estamos haciendo uso de otra forma de enlazar cadenas, componentes para crear una cadena, utilizando las tuberías como si fuera la interacción con la línea de comandos en Linux. Y vamos a crear un objeto full chain donde le vamos a pasar el chain que creamos aquí para interactuar con la base de datos y el modelo de lenguaje, y el validation chain, que es el que va a asociar el prompt, el LLM y una forma de parsear la salida que nosotros deseamos. Y bueno, fíjense que ahora lo voy a hacer en inglés, pero ustedes pueden investigar de cómo hacerlo en español. What's the average price from
an observation, es decir, vamos a tratar de buscar el promedio de precio, que es uno de los campos de las columnas, de una observación. Es decir, esa es la consulta que vamos a hacer. Aquí vamos a ver que le hacemos la consulta y en query vamos a obtener también la posible secuencia SQL para el tipo de base de datos especializada en el que estamos deseando ejecutar el proceso. Acá nos dio un error. Y fíjense acá, the answer, the average price of the stock ABC is approximate. Sí, como ven, también tendremos que de alguna forma construir una forma de parsear la salida, pero ya automáticamente le está dando la respuesta. Y aquí en SQL Query select average price as where stock sticker es igual a ABC, le está proponiendo una forma de realizar la consulta SQL. Y por supuesto esto le da, es decir, vieron inicialmente como le construía el prompt, la posible respuesta, y la consulta SQL y la respuesta en lenguaje natural también de lo que se desea automáticamente. Esto no lo van a necesitar, vamos a eliminar. Bueno, ya de esta forma usted puede crear un agente SQL para consultar su base de datos. Es decir, existen distintos tipos de base de datos a las cuales usted puede interactuar. Puede ser PostgreSQL, Elasticsearch, etcétera. Todo se va a ocultar, ¿no?, a partir del conjunto de funciones que le brinda LangChain para definir o configurar su agente SQL y poder ejecutar y tener, dado una consulta en lenguaje natural, obtener su consulta SQL y el resultado deseado en su consulta. Bueno, una vez que obtuvimos todas las bondades que podemos realizar con LangChain, nos queda conocer otro marco de trabajo muy importante. Y en este caso, antes de esto quisiera, ya vimos el ejemplo. Antes de terminar, quisiera sugerirles los ejercicios propuestos, ¿no? Es decir, les propongo buscar información sobre cómo utilizar Chain Utility, que es una de las cadenas de utilidades que nos brinda LangChain para realizar resúmenes. Es decir, usted le va a dar un documento y automáticamente LangChain le va a tratar de resumir la información que aparece en ese documento y les va a devolver una lista de documentos. Les pido también que se fijen mucho en la nota en la que les hago mucho hincapié en que trabajen esto en idioma español. Para problemas de comercio, gobierno electrónico, salud, el que ustedes decidan, pero asociar la respuesta en ese contexto. El ejercicio número 2 es que realice un proyecto RAG utilizando otra base de datos con capacidades vectoriales como Pinicode o Supabase de PostgreSQL, y bueno, haga también, trate de circunscribirlo, asociarlo a un problema de local, regional, pero en idioma español. También les propongo varios recursos en los cuales usted puede consultar videos e información sobre cómo interactuar con el framework LangChain. Espero que les sean muy útiles para poder aprender un poco más de cómo utilizarlo y construir soluciones de RAG o de otro tipo, utilizando este poderoso marco de trabajo para interactuar con datos externos y grandes modelos de lenguaje. Pero nos falta uno, nos falta hablar sobre YamaIndex, que es otro marco de trabajo simple para el trabajo con grandes modelos de lenguaje. Este está en su versión 0.10.36, la última del 7 de mayo del 2024. Es un marco de trabajo también para interactuar con grandes modelos de lenguaje, quizás un poco más restringido a la creación de RAG. Y bueno, cosas que puede hacer, pues chatbots de preguntas y respuestas, comprensión, extracción de documentos, agentes autónomos.
Y quizás en la imagen un poco de lo que yo he querido decirles, ¿no? Es decir, usted va a tener en el módulo de llama index información de datos de distintas fuentes de datos, LLM, vectores, va a poder orquestar todo esto para producir soluciones de información estructurada, chat, búsqueda semántica, y también va a poder crear agentes como vimos anteriormente con LangChain. Bueno, como les decía, es un marco de trabajo muy asociado a la creación de RAG. Tiene un servicio en la nube cloud. También tiene la posibilidad de crear soluciones tanto en Python, en el lenguaje de programación Python, como en TypeScript para soluciones web. Y tiene importantes abstracciones o conceptos. Los conectores de datos, que nos va a permitir extraer información de fuentes de datos, dígase API, PDF, SQL, bases de datos, para que las indexe con llama index, y indexadores de datos, que son los que van a estar especializados en construir vectores de embedding para insertarlos en bases de datos vectoriales, para que se puedan hacer las preguntas, y las preguntas se conviertan en un vector de embedding, se consulte en esa base vectorial, base de datos vectorial, se recuperen los documentos más parecidos a esa información. Y los motores o engine, que son los que nos permiten interactuar de una manera natural con estos datos, una tubería de RAG. También tienen los motores de chat, que son los que nos van a permitir crear toda una interacción, que no los veremos en estos encuentros, pero les sugiero que consulten información sobre eso. Y también va a haber la posibilidad de crear agentes que especialicen, como hemos visto, las salidas de estos LLM, las pueda procesar, llamar SQL también, podrá hacer búsqueda, es decir, crear unos agentes que se especialicen en, dado una instrucción, pues dar una salida mucho más deseada. También vamos a tener la posibilidad en este encuentro, si les he compartido a ustedes también un ejemplo de cómo interactuar con llama index, y quisiera que vieran, ¿no? Vamos a desconectar este que está aquí. Esperemos que nos permita Google Colab conectarnos a este de acá. Ya ahora nos restringen, que era una de las cosas que les había ilustrado. Vamos a coger otro de usuario para utilizar los recursos, y vamos a, si recuerden, es un recurso libre. Ya por suerte nos permitió conectarnos a nuestra Tesla T4 para poder trabajar con llama index. Vamos a cerrar acá. Era uno de los tips que les quería sugerir. Nosotros tenemos varios usuarios en Google y interactuamos, conmutamos con ellos para utilizar este recurso. Bueno, aquí esta función es importante. Es importante por lo siguiente, porque esta función nos va a permitir visualizar los recursos un poquito más exactos que lo que nos da esta opción que tiene nuestro entorno de Google Colab. Es decir, aquí ven que la GPU de la RAM no está ejecutando nada. Si podemos ejecutar bastante. Les comento sobre esto porque puede ser que el modelo de lenguaje, en este caso, cuando intenté utilizar P3 con llama index, pues me consumía, parece que pide muchos recursos utilizando este framework de llama index, a diferencia de LangChain. Es una cosa interesante que pueden tener como a la hora de determinar cuál me puede servir, y constantemente tengo que ver los recursos, porque son limitados acá en Google Colab, con los que cuento. Bueno, ya saben, esta función veremos cómo yo la voy llamando en distintos momentos para poder conocer si tengo la posibilidad de ejecutar mi modelo completamente en el entorno que me da Google Colab. Bueno, descargamos los módulos que nos hacen falta para interactuar con llama index. Llama index LM un Enphase, llama index embedding un Enphase, llama index. Los descargamos para trabajar en nuestro entorno. Y bueno, como ya les hemos comentado, pues también vamos a trabajar con ChromaDB. Si vamos a hacer un RAG en llama index, con llama index,
pero un poquito diferente a lo que hicimos. Si bien lo hicimos con Launching sobre las ventas de casa, con Llama Index vamos a trabajar con un archivo, es decir, un libro de plantas medicinales. Así vamos a vamos a hacer un rack de un libro de plantas medicinales. Vamos a hacerle preguntas de qué enfermedades, qué plantas medicinales pueden servir para curar alguna enfermedad, etcétera. Acá esperemos que descargue toda la información. Cuando descargue toda la información, sería entonces instalemos el módulo de Chroma y el módulo de almacenamiento de vectores de Chroma utilizando Llama Index, que son muy importantes para poder interactuar con él. Entonces tardará un poquito, pero lo podremos descargar, interactuar rápidamente con él. Bueno, agregamos los módulos que nos hacen falta para interactuar directamente. Fíjense que vamos a utilizar los embedding de Hugging Face como mismo hicimos en el caso de Launching, pero también lo podemos hacer con Llama Index. Y ahora vamos a crear en nuestro sistema de archivos un directorio llamado Natural Medicine para almacenar la información. Ya esta función utility ya ustedes la conocen, que es para descargar un archivo de Google Drive. Y entonces también les compartí este archivo en Google Drive sobre un libro de plantas medicinales, para que ustedes van a poder ver ahí, son unas 102 páginas, distintos contenidos de cómo nos sirven las plantas medicinales, producción y cosecha, los tipos de plantas medicinales y para qué sirven. Y entonces lo que vamos a hacer es construir un rack de la información presente en este libro que les estoy comentando. Este es el que van a descargar. Una vez que lo pidan, la función él automáticamente les va a hacer la descarga y les va a colocar el libro según el nombre que ustedes decidieron. Acá ven 3,7 megabytes de memoria. Mira, por ejemplo, la caléndula, los datos de la caléndula, componentes, cómo se usa. Si toda esa información las vamos a construir en vectores de embedding y las vamos a guardar en nuestra base vectorial de Chroma. Y en este caso vamos a usar este vector de embedding de Hugging Face. Fíjense que es diferente al anterior. Este está hecho para el inglés, pero nos puede servir de buenos resultados. De hecho, pueden descargar dos vectores de embedding y ver si influye en el resultado que se obtiene. Acá vamos a definir un divisor de oraciones con la misma idea que vimos anteriormente con Launching, sin dividir cada documento como máximo en 512 pedazos y tener un overlap de 10 tokens entre el inicio donde se corta el pedazo de texto y donde se termina, para evitar que pierda una consulta, se pierda información en cada uno de los pedazos que se realizan. Ahora, como vieron, en el caso de Launching, nosotros cargábamos la información de un CSV, de un data frame que había sido cargado de un CSV. Aquí lo vamos a descargar de el directorio, y para eso tiene en este caso Llama Index
las abstracciones Directory Reader. Este le pasa la dirección y en Load Data automáticamente todo lo que se encuentre en esta dirección se lo carga y se lo construye como documentos de llama index. Acá le va a mostrar en Show Index. Ya ponemos la cantidad de documentos y entonces vamos a ver que el documento que se encuentra en la mitad de la lista de documentos, pues le va a decir, ¿no?, la información de los metadatos de ese documento, y en text va a tener los datos que certificación ecológica de plantas medicinales, metales pesados, residuos químicos, reglas establecidas en el decreto. Es decir, toda esta información es propia del libro que nosotros estamos indexando y construyendo como vector de embedding. Es decir, en definitiva, usted va a tener un documento que es un contenedor genérico donde va a tener información de metadata. Es decir, en Llama Index usted tiene documents y tiene nodos. Los nodos son partes pequeñas de los documentos donde va a tener la relación entre cada uno de esos nodos, y son digamos que las abstracciones e información más importantes de Llama Index. Entonces, bueno, importante. Por ejemplo, hemos estado hablando de que se crea un vector de embedding, un vector de valores reales. No habíamos visto cómo se crea esto. Bueno, este es la variable que está asociada al embedding, es decir, al modelo para la creación de vectores de embedding que descargamos de Hugging Face. Vamos a decirle acá que dado una pregunta, cree un vector de embedding. Como van a ver, este vector tiene una dimensión de 768, que crea ese modelo de embedding. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Si lo que nos debe mostrar es un vector de números reales. Si en test embedding, que es el vector del vector asociado a esta consulta, pues tenemos este conjunto de 768. Tanto en Launching como en Llama Index, cuando se tiene ese vector, esta información es la que, por alguna función de coincidencia entre vectores, coseno, producto cartesiano, L2, distintas que existen, pues es con la que se pregunta la base de datos vectorial y se recuperan aquellos vectores que coinciden o son más cercanos a este, que es el que se parece a la pregunta, o el que está asociado a la pregunta que se hace por el usuario. Quería ilustrarles esto en algún momento del encuentro para que pudieran tener una comprensión más cercana de lo que estamos hablando. Bueno, les dejo alguna bibliografía para que puedan seguir consultando, pero en este caso no vamos a cargar a FI3. Vamos a cargar un modelo que es un poco más ligero, pero que fue entrenado para datos de español, LeNIAChat GEMA2 BV0. Les sugiero que trabajen con él porque pues, nos permite trabajar con datos en español y está entrenado para contextos e instrucciones en idioma español. Lo que deben tener en cuenta que como es un modelo GEMA2, ya habíamos hablado que en las estructuras del PROM hay que tener en cuenta los tokens especializados de cada uno de estos grandes modelos de lenguaje. La forma de definirlos para él es esta, ¿no? System, en, user, en, para procesar los PROM utilizados por este modelo de lenguaje. ¿Sí? Nos va a tardar un poquito, pero igual acá usted va a tener esta clase de Hugging Face LLM especializada en modelos de Hugging Face, donde usted le va a definir el nombre del modelo, los parámetros asociados a la carga del modelo, la temperatura que genere. Si cuando usted le dice do it sample, igual que en Launching, usted le está diciendo que sea que le dé propuestas que cambie cada vez que se llame, no dé una respuesta fija. Y también el tokenizer, que casi siempre es muy parecido al nombre, al modelo propio. El tokenizer que desee usar, él automáticamente le va. Hay una estructura de PROM asociado. Eres un asistente útil de inteligencia artificial y respondes en español, y él automáticamente comienza el proceso de indexación de la información. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, tenemos un documento, en este caso es el
libro sobre plantas medicinales, vamos a construir un vector de embedding de cada uno de los chunks que se dividan de este documento, los guardamos en nuestra base de datos Chroma, y cuando querramos recuperar, vamos a tener de la consulta los datos que se parezcan más a la pregunta que está haciendo el usuario, y se le va a preguntar al LLM y vamos a obtener la respuesta. Para eso, ya una vez descargado el modelo, pues hacemos la indexación en nuestra base de datos vectorial Chroma. Igualmente, como definimos en Launching, pues la crearemos local, Persistent Client, es diferente la forma de crear. Le vamos a poner nombre plantas medicinales. Como ven, aquí automáticamente crea la información de nuestra base de datos vectorial, y entonces vamos a darle la información que necesita nuestra base vectorial. Chrome Vector Store es la abstracción para interactuar con una base de datos vectorial de tipo Chroma en LlamaIndex. Y entonces ahora usted tendrá dos objetos importantes: Storage Context y Service Context. En el caso de Service Context, va a ser el objeto que le va a indicar a LlamaIndex cuál es el modelo de embedding para construir los vectores de embedding con los cuales consulta la base de datos vectorial, y el LLM que necesita para hacer las preguntas. Y el Storage Context, como lo asocia el nombre, va a ser el objeto que le va a decir a LlamaIndex cuál es la base de datos vectorial con la cual ella va a interactuar. Ahora, una vez que usted define esta información, pues entonces le podemos decir a nuestra base de datos vectorial, bueno, indexa los documentos, es decir, usa el Service Context, donde está la forma de construir los vectores de embedding por este modelo de embeddings, y con el conjunto de documentos contrúyelos e insértalos en mi base de datos vectorial. Si ponemos index, en index vamos a tener toda esa información, y como habíamos visto en nuestra presentación, en LlamaIndex tenemos engines, es decir, en máquinas para hacer la pregunta al modelo de lenguaje. Ya habíamos hablado del conjunto de las plantillas e instrucciones, el prompt template. Acá también podemos definirlos, y vamos a hacer una plantilla de prompt para hacerle preguntas a nuestro rack. Es decir, la plantilla va a decir: usted es un especialista en plantas medicinales, use la siguiente información para responder a la pregunta de usuario, donde le daremos el contexto. Esto se encarga automáticamente de hacerlo LlamaIndex, y la pregunta, y a partir de eso la respuesta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Creamos con el objeto prompt template, pues le decimos a la máquina de inferencia que actualice el prompt utilizando el atributo TextQuadTemplate que le estamos dando con el wrapper que hace de la entrada de las instrucciones que queremos nosotros, y automáticamente le va a aplicar la máquina de inferencia, el query engine de consulta, le va a aplicar nuestra plantilla de prompt, dado el query, dado el contexto que se recupere de la base de datos vectorial. Bueno, vamos a hacer una pregunta, y vamos a usar la función de utility display response, que nos va a permitir mostrar la respuesta de una manera más bonita, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1 va a decir: ¿qué planta sirve para curar la tos? Y la otra es: ¿cómo vamos a usar la albahaca? Recuerden que tenemos un rack de plantas medicinales. Entonces realizamos la inferencia, hacemos la pregunta, la máquina de inferencia de preguntas realiza la primera pregunta, y tenemos la respuesta, ¿no? Muy parecido según la instrucción. La planta que sirve para curar la tos es la planta de la tostona o tostona de la toca. Esta planta es originaria de China y es conocida con propiedades medicinales. La tostona se utiliza para tratar la tos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí tiene la información sobre la tostona. Y la final response, bueno, nos tocaría buscar en el libro que se hable de la tostona. Acuérdense que la información que se tiene es asociada. Y en la segunda respuesta a la pregunta ¿cómo puedo usar la albahaca? La albahaca es una hierba medicinal que utiliza la medicina tradicional, la medicina moderna, se utiliza para tratar. Para usar la albahaca se puede agregar una cantidad pequeña. Pues ahí tiene su información
para trabajar con el RAC que hemos creado de plantas medicinales, libros de plantas medicinales, asociado a un dominio específico, plantas medicinales, el cual el modelo de lenguaje quizás habrá sido entrenado con alguna información, pero estoy seguro que no es muy cercana ni a español, posiblemente de información sobre plantas medicinales. Bueno, acá les dejo algunas formas de cómo cambiar las instrucciones del prompt, etcétera, para que ustedes puedan interactuar, y les dejo de tarea cómo crear un agente con JamaIndex. Bastante información. Ahora, en el ejercicio propuesto, como les había comentado, les sugiero que realicen un proyecto RAG utilizando agentes de JamaIndex, que a partir de una pregunta, query, al LLM haga una búsqueda en una de las API REST públicas propuesta en el proyecto Public API, y bueno, pueden crear ahí una solución muy ajustada a un problema específico, como se les sugería. Igual les doy la posibilidad de varios recursos de interés que pueden consultar para tener más información de cómo trabajar con JamaIndex. Pero ahora nos tenemos una disyuntiva. Bueno, tenemos LangChain o JamaIndex para hacer un RAG. ¿Cuál es el mejor? Bueno, por principal funcionalidad, creo que LangChain nos da muchas más opciones que crear un RAG. Disculpen. Casos de uso, bueno, tienen en LangChain tienen generación de texto, traducción de lenguaje, resúmenes de texto, clasificación del chat, asistentes virtuales orientados a RAG o no, la posibilidad de crear un servidor de API REST automáticamente de la solución que tenga. Y en JamaIndex tienen la generación de contenido, búsqueda y recuperación de documentos, RAG para chatbot, asistentes virtuales. En precio y disponibilidad, código abierto y libre en el caso de LangChain. JamaIndex tiene una solución en la nube, tiene una propuesta comercial y además es de código abierto. Pues tienen muchas opciones para trabajar. Bueno, en el día de hoy hemos hablado sobre la generación de aumentada por recuperación o RAG. Es importante, si consideramos que es importante conocer esta técnica para aumentar el conocimiento, la información que puede tener un gran modelo de lenguaje. Creo que imprescindible no dejar de hablar en un curso o un posgrado como el que estamos realizando de este tipo de técnicas, y hemos visto dos marcos de trabajo muy importantes como ejemplos y casos de uso de cómo interactuar con fuentes de datos externas, en este caso bases de datos vectoriales, consultas del usuario y grandes modelos de lenguaje para obtener resultados en problemas específicos, en dominios específicos. Espero que le haya sido de mucha utilidad toda la información que hemos tratado de brindarle. Muchísimas gracias.